Para quienes trabajamos en el ámbito de lo social, la planificación social, la formulación de proyectos sociales es cada vez más importante si pensamos en intervenir en lo social. Esto debido a que el campo de lo social siempre es un campo complejo y siempre lo ha sido así, pero a su vez a que hay una creciente complejidad de la cuestión social. La complejidad de la cuestión social está dada, por un lado, por la multiplicidad de factores que intervienen en la realidad y en la génesis del problema, y por la multiplicidad de sujetos que también intervienen. Estos sujetos en los que en ciencias sociales denominamos actores sociales. Esta categoría, este concepto está en un desarrollo permanente, pero la incorporación de esto a la planificación resulta en un salto cualitativo en el análisis del desarrollo, la evolución y las posibles respuestas y resultados en la solución de un problema. Este concepto en particular es lo más nuevo, lo más importante de la propuesta de la planificación estratégica situacional. También se constituye en la novedad más de fondo. El concepto de actor social, acompañado por el de participación, son lo que marca realmente un salto cuantitativo y cualitativo en relación a la planificación normativa anterior. Y también va a ser un rasgo característico de muchas de las planificaciones en Latinoamérica y característico cuando hablamos de planificación en ciencias sociales. El actor social es aquel sujeto individual o colectivo que en una determinada situación controla recursos de poder, ya sea económicos, capacidades de representación, capacidad de movilización, de convocatoria, de influencia, que son suficientes para influir en una forma determinada sobre los acontecimientos que nos interesan. Esta es la definición de Mario Rovere. Un individuo adquiere la categoría de actor social para la planificación cuando tiene la capacidad de representar a otros grupos. Esto es fundamental. Por otra parte, y volviendo sobre la importancia del actor social para la planificación y la formulación de proyectos, es que éste se convierte de alguna manera en el protagonista. El PES incorpora el análisis de los actores sociales en todo el proceso. Entonces vamos a dejar de hablar de diagnóstico, algo que es utilizado más o debería ser utilizado más por las ciencias duras o exactas, para hablar en ciencias sociales de análisis de la situación. En este análisis de la situación, el diagnóstico puede ser una parte, esto es algo sobre lo que vamos a volver más adelante, forma parte del análisis, pero no se constituye como todo el análisis en sí mismo. Esto genera muchos conflictos por las intencionalidades presentes, pero el enfoque estratégico nos va a permitir trabajar mejor estos conflictos, no ignorarlos, sino hacerlos presentes, llevarlos al centro del escenario, para así poder lograr un mejor análisis, un análisis más integrado y más complejo y completo de la situación. Brevemente, decirles que por participación se entiende el aporte de cada persona para alcanzar un objetivo común. Se entiende que participar es tomar parte, formar parte y tener parte. Rovirosa va a decir que la articulación de una serie de acciones coherentes por parte de grupos organizados posibilita la incorporación de individuos a la dinámica grupal, permitiéndoles solucionar sus necesidades e intervenir en los procesos que los afecten. También va a hablar de diferentes niveles de participación, información, opinión, toma de decisiones y control.
Bueno, es realmente importante el análisis de los actores sociales para la planificación. Dentro de los tipos de actores podemos encontrar aquellos que son aliados a nuestro proyecto y los que son oponentes. Las relaciones de los actores sociales pueden ser básicamente de tres tipos, que sería la coacción, la confrontación y la cooperación. Nosotros lo que vamos a hacer a través de la metodología de formulación de proyectos es tener estrategias para aquellos actores sociales que son oponentes en la actualidad o que pueden ser oponentes en un futuro. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué está pasando? ¿Y por quiénes está pasando? El actor social necesita percibir en forma global qué es lo que está sucediendo desde su perspectiva. ¿Quiénes están por detrás de esto que está sucediendo? Cuando vamos a realizar un análisis de situación relevante, el actor que analiza tiene que poder relevar la mayor cantidad de rasgos importantes sobre una realidad que siempre se presenta como austera o engañosa, en donde muchas veces tenemos que diferenciar lo aparente de lo que realmente es importante. Nosotros por un lado tenemos la representación del actor. Esta predetermina la acción, guía la acción. Y por otro tenemos el posicionamiento del actor. El actor que planifica necesita determinar el lugar desde donde analiza la situación, ver cuál es su relación con la problemática actual, hacer un ejercicio de autorreferencia. Esto significa reconocerse como parte y hacer que el resto también pueda hacer lo mismo. Generar condiciones de alguna manera para comprenderse a sí mismo y para comprender a los otros, a los demás. Las representaciones del actor se construyen, son construcciones, por lo tanto también pueden ser decodificadas, podemos entender esta construcción y Matus va a decir que esto es a través de 4 factores, 4 códigos operativos. Estos códigos operativos son, por un lado, la posición del actor, ¿sí? Es el lugar que el actor ocupa, la posición de recursos de poder que controla. Por otro lado está el aparato ideológico o sistema de valores. Esto es importante porque por lo general es lo más estable y por lo tanto lo más difícil de cambiar. Son los valores, las ideas, las ideologías que este actor social posee. Son los lentes a través de lo cual miran la realidad, interpretan la realidad. Es el sistema de valores que tiene. Por otra parte está la experiencia. Esto es lo que cada actor pone en juego en su aparato experiencial. Su experiencia positiva o negativa que de alguna manera lo posicionan en relación a esta nueva experiencia. Y por otro es la intencionalidad. Siempre hay intencionalidad. Puede que el análisis cambie luego la intención, ¿no es cierto? Que la intención original se vaya modificando, pero lo que es innegable es que siempre en ciencias sociales hay una intencionalidad presente. Esta puede ser reconocida o no, pero siempre existe. Nosotros somos un actor social también dentro del escenario. Por lo tanto, también estamos de alguna manera sometidos al análisis y a nuestro propio análisis en relación a nuestro posicionamiento, los valores que sustentamos, etc.
Hay una variación de las percepciones según la posición del actor, de los actores sociales. Esta percepción siempre tiene que ver con el espacio de interacción en el que el actor se encuentra, el problema en particular que estamos tratando. Digamos, las posiciones varían de acuerdo a un problema u otro, ¿sí? Dejo en esta diapositiva algunas otras cosas para que tengan en cuenta. A través del análisis de actores, nosotros por un lado vamos a hacer un análisis de la situación, ¿sí? En relación a una situación, problema determinada que hemos delimitado, que hemos seleccionado como un recorte de esta cuestión social conflictiva y sobre la que queremos operar, nos preguntamos sobre nosotros, sobre el espacio de intervención y también sobre los otros presentes en esta situación. Además, con el análisis de actores, nosotros lo que vamos a hacer es construir viabilidad. La viabilidad no se construye de una vez y para siempre, sino que es permanente a lo largo de todo el proceso de planificación. Y para la construcción de viabilidad lo que vamos a hacer es el diseño de estrategias para hacer posible nuestros objetivos y nuestra visión a futuro sobre esta realidad sobre la que queremos operar. Si la viabilidad no existe, lo que tenemos que hacer es construir viabilidad. Y eso lo hacemos a través y con los actores sociales presentes en el territorio, en el grupo. El concepto de poder también es central en el análisis de actores sociales. El actor forma parte de la realidad sobre la cual vamos a actuar o se quiere actuar. Por una parte está la delimitación del espacio que realizan los mismos sujetos sobre los que se quiere operar. Este espacio es geográfico, pero a su vez también es histórico. Hay diferentes planos de análisis para comprender la realidad. De alguna manera se la desdobla en dos planos. El primer plano es el fenoménico o funcional, en donde lo que vemos son las manifestaciones visibles. Y el de segundo plano es el estructural o de los actores sociales, y se exploran los recursos materiales o simbólicos que tienen capacidad de producir hechos sociales. Los recursos que se acumulan han sido antes hechos. De alguna manera, en estos dos planos se da la disputa por el control de los recursos y en ese sentido, y es por eso que utilizamos el concepto de poder o de relaciones de poder. No todos los recursos son igualmente necesarios. Hay recursos que son más necesarios, incluso hay recursos indispensables para llevar adelante un proyecto, para poder planificar. No todos los actores pueden ofrecernos esos recursos tan necesarios. Y por otra parte, no todos los actores en el escenario tienen el poder en la misma cantidad y tiempo. De alguna manera, si bien todos los actores involucrados son necesarios, hay actores que son claves en relación al poder que detentan para la concreción y los mejores resultados de nuestro proyecto. En muchos casos, cuando trabajamos con organizaciones intermedias u organizaciones barriales, podemos notar que de alguna manera son quienes menos poder detentan. El destinatario del proyecto es quien puede expresar con mayor certeza sus necesidades. En la medida que quienes son destinatarios o quien se ha constituido como la población destinataria pueda participar, y acá la importancia obviamente del concepto de participación en decidir cómo se solucionan sus problemas, pero también en analizar
sus problemas, mayor será el grado de involucramiento en el proyecto y por lo tanto mayor las probabilidades de éxito del proyecto que llevemos adelante en ciencias sociales. La participación de estos sectores no es real si no se consideran las diferencias de poder. Por un lado, como decíamos al inicio de esta diapositiva, estos sectores son por lo general quienes menor poder tienen, pero por otro tenemos lo que llamamos estrategias de poder. Por ejemplo, les doy el ejemplo de la minería en algunos departamentos de la provincia de Mendoza. En la provincia de Mendoza ha habido proyectos mineros muy grandes, internacionales, con el apoyo del gobierno provincial local, que han visto como principal oposición a los habitantes, agricultores, comerciantes, etcétera, de la localía, digamos. Estos sectores que en un análisis rápido de la situación serían quienes menos poder tenían, han logrado a través de estrategias de poder que han sido la movilización, el corte de rutas, la gran cantidad de convocatoria, la presencia en los medios locales y nacionales, se constituyen como un sector de mucho poder y han de alguna manera impedido el desarrollo de los proyectos económicos mineros. O sea, hay estrategias que permiten convertir en un interlocutor válido a estos sectores que en apariencia tienen menos poder y en lo económico, en lo político seguramente también. No reconocer la capacidad, el poder en un principio de estos sectores por lo general es un error frecuente que debemos solucionar a través de estrategias de construcción de poder significativas, importantes, efectivas. Dentro de estas estrategias de poder y de la gestión participativa en proyectos, tenemos que, por supuesto, trabajar para que nadie quede aislado o desplazado, ningún actor social, se escuche a todos los actores presentes y la gestión sea respetuosa y verdaderamente participativa. Esto es fácil decirlo, pero es una de las principales dificultades a la hora de gestionar y llevar adelante proyectos en el ámbito de lo social. Bueno, cuando estamos trabajando en proyectos sociales, en análisis de situación, análisis de viabilidad y en la gestión del proyecto, porque la verdad que es a lo largo de todo el proceso, la situación de conflicto y de consenso está en permanente tensión. Hay que negociar el control de situaciones. Todo consenso tenemos que tener en cuenta que está establecido entre actores sociales de una manera parcial y siempre es inestable. Siempre va a haber grados de conflictividad a lo largo del proceso y las posibilidades de que este consenso se mantengan en el tiempo dependen de la permanente construcción de consenso, de las estrategias de construcción de consenso que tengamos y de que lo hagamos de manera permanente. El consenso es un proceso y no es el resultado final, no es algo que se logra de una vez y para siempre. Es posible llegar a una construcción consensuada, intersubjetiva de la realidad que sea muchísimo más rica
que la que teníamos en el punto de partida del proyecto. Hay que establecer, por un lado, prioridades. Si estas convergen, aunque sea de manera parcial, esto nos va a permitir empezar a comunicar un aspecto de la realidad sobre el que hay acuerdo, ¿sí? Después de comunicarse viene la posibilidad de seguir negociando sobre aquello en lo que todavía no hay acuerdo, no hay consenso. El proceso de construcción del consenso implica, primero, intercambio de la información, ir incorporando la nueva información. Después, cada actor va a ir reordenando sus posicionamientos preexistentes, modificando, incorporando, ratificando en algunos casos y no en otros, ¿sí? Y todo esto interviene en el proceso de construcción de consensos. El análisis de realidad o el análisis de la situación, en este caso, requiere un análisis subjetivo, un análisis objetivo y un análisis histórico. El análisis intersubjetivo o subjetivo es la integración de los códigos operativos, de esos que hablaba Matus, que es la posición del actor, el sistema de valores que el actor social tiene, las experiencias y la intencionalidad del actor y de todos los actores presentes en la realidad en la que opera esta situación. O sea, sería la integración de todos estos códigos operativos en todos los actores sociales. El análisis objetivo tendría más que ver con lo que nosotros entendemos por diagnóstico, son los datos, los hechos, la información sobre el problema o el fenómeno, o las relaciones. No significa que todo esto sea lo verdadero, pero son los datos que existen y en los que por lo general los actores sociales tienen acuerdo o aceptan como verdaderos. Muchas veces este análisis objetivo o diagnóstico sirve como punto de apoyo, es un punto en común para iniciar el proceso de negociación. Después está el análisis histórico. ¿Qué está pasando? ¿Pero por qué? ¿Cómo llegamos acá? Es esencial este análisis, es muy importante que podamos ver cómo se llegó a este lugar, cómo llegaron acá a tener poder los que tienen poder y los que no tienen poder. ¿Qué hechos o actores sociales han favorecido esta situación? ¿Qué factores estructurales han dado inicio a este orden de las cosas de alguna manera? La complejidad de toda esta metodología obviamente va en relación directa a la complejidad del problema que estemos abordando. En unos casos este análisis es muy sencillo y en otros es realmente complejo. Sin duda, lo que no se pone en duda es que la profundidad en el análisis de la situación y en la delimitación del problema, formulación del problema, después en la formulación de las estrategias y demás, es lo que va a hacer posible el mayor éxito del problema en relación al impacto que tenga sobre la realidad y a la realidad que nosotros queramos lograr, a la que queramos llegar, a nuestra visión ideal sobre cómo debería ser esta realidad. El recorte de la realidad es lo que nosotros vamos a llamar situación, ¿sí? Cuando hacemos un análisis de la situación, hacemos un análisis del recorte de la realidad que hemos realizado. Esta situación está integrada por lo que está sucediendo, por quienes están actuando en esta situación, por cómo han venido actuando históricamente y además por una hipótesis de cómo podrían actuar, ¿sí? Esta hipótesis de la situación nos permite pensar en cómo seguiría esta situación
si no hacemos nada, si seguimos haciendo lo mismo que veníamos haciendo o si dejamos de hacer lo que estamos haciendo, ¿sí? Además hay que identificar quiénes somos nosotros. Cuando hablamos de análisis de actores, nosotros somos un actor social, con posicionamiento, con intención, con un sistema de valores y con una experiencia. Y a su vez, ¿quiénes son los otros? ¿No es cierto? ¿Cuál es el espacio en el que estamos y cuál es el juego? ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que se está jugando acá? Todo esto obviamente no es estático, cambia de manera permanente, pero sí hay situaciones de partida y situaciones que van a ayudarnos, que van a posibilitar explicar la situación de la que partimos. Todo esto que les he venido explicando es para entender la importancia del análisis estratégico de actores para la planificación, para la formulación de proyectos sociales. Ahora, metodológicamente, ¿cómo se lleva adelante esto? Esto lo vamos a ir viendo a lo largo del proyecto, pero acá van algunos avances. Por un lado, el análisis estratégico de actores involucra conocer el poder que hay en juego, identificar las operaciones y los actores conflictivos, analizar aquellos recursos críticos, o sea, aquellos recursos que sí o sí son necesarios para el desarrollo del proyecto, determinar quién controla los recursos, ¿sí? Establecer la agenda del actor social, precisar el peso o capacidad de presión de cada actor social, ¿sí? Que eso determina el grado de control del actor sobre los recursos críticos. ¿Cómo hacemos para sistematizar toda esta capacidad de los actores, su gobernabilidad y el control? A través del análisis de los intereses, o sea, cuál es su posición, del valor, cuál es la importancia que el actor social le asigna a eso que queremos hacer, y la motivación. Para eso utilizamos la matriz de intereses de actores. En la diapositiva van a poder ver cuál es la posición o interés de cada actor social expresada en apoyo, rechazo, indiferencia o indiferencia estratégica. La matriz de valor de las operaciones, que es la importancia que cada actor le asigna al plan, a sus operaciones, que es muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo o no le asigna ninguna importancia. Y por último, el análisis de motivación. La motivación combina el signo del interés con la calificación de la importancia o el valor. Esto lo vamos a seguir viendo cuando trabajemos con la metodología en el proyecto de cada uno de los grupos.